Este es mi mensaje número 75 de la carta a los Romanos, y hoy estaremos en un versículo y medio, que es el versículo 25 y el 26a, pero vamos a leer del versículo 25 al 32 en esta mañana. Es todo el bloque de pensamiento del apóstol Pablo, pero me voy a enfocar solamente en desarrollar versículo y medio en esta mañana. Y el tema en esta mañana es la misericordia de Dios para con la plenitud de los gentiles. Escúchese muy bien, la plenitud de los gentiles y con todo Israel. Una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa es todo Israel. Aunque va unido, hay que aprender a hacer una división de esta plenitud de gentiles y el todo Israel, que el apóstol Pablo nos va a dar una explicación a través de la escritura y lógicamente a través del desarrollo de la predicación expositiva. Nos vamos a dar cuenta qué significa todo Israel y la plenitud de los gentiles. Amén. Que eso es lo importante. Usted viene, mi hermano, no a ser entretenido, sino a ser edificado por la predicación expositiva. No una predicación temática, mi hermano, sino una predicación expositiva que expone el texto y lo desarrolla de acuerdo a cómo el pensador bíblico lo dejó escrito en la palabra soberana y gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a leer estos versículos del 25 al 32, pero estaré desarrollando el versículo 25 y el 26. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles, tenga en cuenta estas palabras. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese será el segundo bloque que predicaré dentro de 8 días. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Será la predica dentro de 8 días, la enseñanza. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí acuérdese que todos no significa todo el mundo, sino que todos significan toda esa plenitud de gentiles y todos esos israelitas que hacen parte de ¿qué? Del remanente de Dios, que salva a través de todas las edades a cada israelita o judío escogido desde antes de la fundación del mundo. Esas palabras tenemos que tener acordarnos muy bien de su significado, de lo que representan las palabras. Es muy importante, mi hermano, que sepamos que las palabras tienen una connotación
connotación muy tremendas en las Escrituras, y por eso es importante ver la gramática, ver realmente lo que las palabras representan y significan, para no tener confusiones de lo que el escritor y lo que la misma Escritura por el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Amén? Mis hermanos, hace 8 días vimos la importancia del gentil de no jactarse, pues éramos ramas silvestres que han venido a ser injertadas en ese buen olivo, mi hermano. Ahora hemos sido injertados al buen olivo, mi hermano. Y Pablo nos enseña de la humildad que debe tener el gentil y cada uno de nosotros de no exaltarnos, ya que esta es la obra magnífica de Dios, de su plan de salvación, mi hermano. Este es el plan de Dios, y por eso, mi hermano, está la obra de Dios y de su evangelio, y es por medio de la gracia de Dios que todos los gentiles que han puesto su mirada y su fe en Jesucristo ahora pertenecen a ese buen olivo. Usted pertenece a ese buen olivo, y ese buen olivo es la iglesia, mi hermano. Amén. Y también nos da una clara explicación que el judío no ha sido desechado, y por lo tanto en ese plan de salvación ellos seguirán siendo injertados nuevamente al buen olivo, mi hermano. Cada israelita, como hemos visto, de todas las edades, de todos los tiempos que Dios escogió, Él los va a seguir injertando, aunque fueron desgajados. Eso no quiere decir que han sido desechados, y Dios seguirá injertando a esos judíos, mi hermano, y con mayor razón, ya como hemos visto, Dios siempre, mi hermano, se ha resguardado un remanente en todos los tiempos. Se ha reservado, mi hermano, un remanente de esos judíos que van a ser salvos, mi hermano, que van a ser salvos. Ahora, estamos listos, mi hermano, para considerar la parte más controversial de este capítulo. Esta es la parte, por eso hoy me voy a dar la tarea de explicarles positivamente estos versículos para que quede muy claro en ustedes. Yo hablaba con alguien esta semana de lo que era la predicación expositiva, y en una exclamación él dijo, poderoso. Y sí, mi hermano, es poderoso cuando realmente entendemos lo que el autor bíblico y lo que verdaderamente el Espíritu Santo, por su inspiración en ese autor bíblico, colocó en las Escrituras, y que no está desconectada de todo el hecho, de todo el hecho histórico y de todo el hecho de que la Escritura va siguiendo una línea y que va conectada a toda la narración y a toda la historia bíblica. Amén, mi hermano. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que ese texto tiene un contexto, y que ese contexto se da a razón de que hay toda una narración bíblica desde Génesis, mi hermano, hasta Apocalipsis. Hay una amalgama, está amalgamado todo, mi hermano, está ahí completamente sujeto a lo que realmente es la Escritura. Nosotros no podemos sacar el texto fuera de su contexto, y por eso es tan importante ver lo que el autor nos trae a colación, y en este caso el apóstol Pablo, de esta parte controversial de este capítulo, y teniendo en cuenta el tema que viene desarrollando desde el capítulo 9, y de ahí la conexión. Por eso las palabras
son muy importantes verlas, oírlas y entenderlas, porque están conectadas, mi hermano. Y en la conexión que hace el mismo apóstol Pablo al inicio del versículo 25, al usar la conjunción ¿por qué? Al usar la conjunción ¿por qué? Amén. Gloria a Dios. Entonces mire cómo arranca Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mi hermano, el endurecimiento de Israel, dice Pablo, es un endurecimiento parcial, porque no todos los israelitas han sido endurecidos, y así se va hasta el fin de los tiempos, hasta que se convierta el último judío que haya sido escogido por Dios, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando y nos ha hablado de que ese endurecimiento ha sido en parte porque hay una parte de esos que han sido endurecidos, mi hermano, hay una parte que no están totalmente endurecidos y que van a venir, mi hermano, ¿a qué? Al evangelio. Se van a arrepentir y van a ser nuevamente injertados en el buen olivo. El problema es que algunos leen este texto como si Pablo estuviera diciendo, escuchen muy bien, aquí está la controversia, y es muy importante porque eso no lo enseñaron también a nosotros, porque teníamos una teología arminiana, una teología, mi hermano, que no iba conforme a lo que verdaderamente el autor está narrando y lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, lo que muchos interpretan es que es como si Pablo estuviera hablando de un endurecimiento de Israel que será por un tiempo, pero tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento será quitado y todo Israel será salvo. Y lo que han dicho es que habrá un gran avivamiento de judíos convirtiéndose al cristianismo. Y si nosotros vemos, mi hermano, en toda la historia de la iglesia, eso no ha ocurrido, ni hermano, ni va a ocurrir. Mi hermano, lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo es que a raíz de todos los tiempos, esos israelitas que pertenecen al pueblo escogido de Dios, aquellos, mi hermano, que fueron desgajados, vendrán al arrepentimiento en las diferentes etapas de todos los tiempos, mi hermano, y harán parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me estoy adelantando, mi hermano, pero es lo que he venido estudiando, lo que verdaderamente el Espíritu le da una evidencia en nuestro corazón de lo que es la realidad y lo que es la historia, mi hermano. Lo que verdaderamente nos ha enseñado la historia, lo que nos ha enseñado las Escrituras y lo que nos enseña Pablo, porque Pablo es un craso ejemplo de esa conversión de remanentes que fueron llamados en un momento por el Señor, de ese pueblo endurecido y que viene al evangelio. Amén. Pablo es un claro ejemplo, mi hermano, de ese remanente llamado en todos los tiempos para venir a ser injertado al buen olivo. Amén. Por eso, mi hermano, eso va a coincidir, y dicen que eso va a coincidir con la segunda venida de Jesucristo. Amén. Entonces, en esta interpretación lo que quieren dar a entender es que los judíos se van a convertir en una cantidad enorme y en masa
haya sido convertida. Entonces vendrá un avivamiento y muchos judíos se convertirán al cristianismo. Amén. Pero como hemos visto, mi hermano, ya el tema que Pablo viene tratando desde el principio es el de la salvación de los judíos que se convierten al Señor en esta era evangélica y a la que el mismo Pablo estaba contribuyendo en su predicación. El mismo Pablo es un observador y es un testigo fiel de lo que está sucediendo en su mismo periodo, mi hermano, que es a través de la predicación donde muchos judíos y muchas personas que habían sido rechazadas y que habían rechazado el evangelio del pueblo judío, mi hermano, estaban siendo que injertadas al buen olivo, estaban siendo llevadas en arrepentimiento para reconocer que verdaderamente Jesús era el Mesías esperado, que en Jesús solamente hay salvación y que solamente, mi hermano, en Cristo hay perdón y arrepentimiento de pecados. Amén. Ahora, el mismo Pablo estaba contribuyendo con su predicación y no una salvación nacional al final de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo entonces? Que ese endurecimiento parcial de Israel continuará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, a lo largo de toda esta era evangélica. Nunca será un endurecimiento total, porque Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Ese hasta el versículo 26, mi hermano, ese hasta del versículo 26, que viene del griego achiau, no señala necesariamente algo que sucederá después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, sino que hasta que eso ocurra, el endurecimiento será parcial y no total. Hermanos, cuando vemos la raíz griega de este hasta, mi hermano, no señala necesariamente algo que sucederá después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, mi hermano, sino que este hasta que ocurre ahí es un endurecimiento que será parcial y no total. Es muy importante mirar, mi hermano, aún esas raíces griegas que nos van a definir una palabra, mi hermano, y que nos van a dar una comprensión clara de que ese hasta, mi hermano, está ahí para decirnos que eso no, que ese hasta que ocurre ahí no está hablando, mi hermano, de una conversión en masa, sino que es un endurecimiento parcial y no total. Amén. Hasta el fin de esta era presente, el endurecimiento de los judíos seguirá siendo un endurecimiento parcial, mi hermano. Un endurecimiento parcial. La puerta de la salvación seguirá abierta para ellos hasta que se convierta el último gentil que se convertirá. ¿Qué es lo que parece señalar la expresión? La plenitud de los gentiles, mi hermano. Eso es lo que está tratando de señalar la plenitud de los gentiles. Es que hasta que no se convierta hasta el último gentil, mi hermano, la puerta estará abierta para que también aquellos judíos, mi hermano, que han sido destinados desde antes de la fundación del mundo, entren también por la puerta de la salvación. Amén. Que es el remanente de Dios, escogido por gracia, que
que seguirá entrando por esa puerta, mi hermano. Y con esto en mente, ahora podemos pasar a considerar lo que Pablo dice en los versículos 25 y 26a. Amén. Con esta introducción podemos pasar a considerar esta parte crucial de la argumentación del apóstol Pablo. Y como usted puede ya discernir de lo que comenzamos a exponer en esta mañana, nunca nosotros habíamos sido expuestos a estos pasajes realmente. Amén. ¿O usted ya lo conocía? Amén. ¿Cierto que no? Nunca hemos sido expuestos realmente a estos pasajes y su significado. Amén. Y lo que va a connotar para nosotros como creyentes y como cristianos el tener verdaderamente un conocimiento claro de la palabra y de la escritura, mi hermano, es que nosotros, al tener esa comprensión clara de la escritura, vamos a adorar a este Dios con más gloria y con más reverencia, mi hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo maravilloso, mi hermano, de no venir a decir palabras desconectadas, a no venir a predicar algo que no está en el texto, mi hermano, por agradar el oído de los hombres. Amén. Entonces, vamos a ver esta parte crucial de la argumentación de Pablo. Versículo 25 nuevamente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a cuanto a vosotros mismos, que acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo empieza con esta conjugación explicativa. Empieza con esta conjugación explicativa, porque de nuevo continuando con aquellos gentiles que necesitaban ser advertidos por su antisemitismo. O sea, ya tenemos ahí gentiles, mi hermano, rechazando al pueblo judío, sabiendo, mi hermano, que es del pueblo judío que viene la salvación. Amén. Entonces podemos ver, mi hermano, esta confusión explicativa, mi hermano, continuando, Pablo hablándole a los gentiles que no se crean tanto, que se acuerden que ellos han sido desgajados, pero por las razones que ya ha venido explicando, mi hermano. Amén. De ese rechazo del pueblo judío, de ese rechazo del pueblo de Israel hacia el Señor, hacia Jesucristo, hacia Dios, mi hermano, es que viene la predicación, mi hermano. Y parece, mi hermano, que estos gentiles necesitaban ser advertidos por su rechazo al pueblo judío, mi hermano, que no pueden ignorar, y que no pueden ignorar, mi hermano, porque ellos creían que ya ellos habían sido totalmente desgajados, rechazados completamente por Dios, y que no pueden ignorar que la puerta de la salvación continúa abierta a pesar de la dureza del corazón de los judíos, mi hermano, y que esa dureza también significaba que la puerta estaba abierta para la salvación de los gentiles. O sea, es tremendo ver que la puerta está abierta para gentiles como para judíos, y que una clara evidencia de que la puerta estaba abierta era el endurecimiento de esos judíos, mi hermano, y que iban a seguir siendo salvos gentiles como aquellos judíos, mi hermano, que Dios había destinado en todos los tiempos para venir, mi hermano, a la salvación. Y por eso Pablo continúa hablando de no ignorar el misterio, que no es un misterio pagano, mi hermano, como las otras religiones
sino que este misterio se ha revelado como nos lo dice la Escritura en Efesios 3:3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿El misterio de quién? De Cristo, mi hermano, que no se dio a conocer en otros tiempos, pero como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, mi hermano. Pablo sabe que esta verdad no había sido conocida si Dios no lo hubiera revelado, mi hermano. Amén. Ahora, este endurecimiento que le ha venido a Israel no es absoluto ni total. Siempre ha habido un remanente llamado a la vida por un modo maravilloso, y lo podemos desarrollar de este modo, mi hermano. Póngale atención. El Israel carnal tropieza y es rechazado por su incredulidad, y por lo tanto el resultado es que el Evangelio le es proclamado a los gentiles, mi hermano. Los gentiles escogidos son salvos. Ese es el resultado. Ahora, los judíos, mire todo esto tan maravilloso. Ahora los judíos, al ver la conversión de los gentiles, son movidos ¿a qué? A celos. Hello. No se duerma, mi hermano. Son movidos a celos. Son movidos a celos. Los gentiles escogidos son salvos. Ahora los judíos son movidos a celos. Y por lo tanto esto produce otro resultado: que el remanente escogido de judíos acepte a Cristo de acuerdo al plan eterno de Dios. Y en cada punto es Dios mismo causando los resultados. Y esto es claro cuando lo vemos en los versículos 11, 12 y 31 de Romanos, mi hermano. Es una conexión, mi hermano, maravillosa, donde Dios, mi hermano, toma el tropiezo carnal de Israel, donde rechazan completamente el Evangelio. Este Israel rechaza completamente, y el resultado, mi hermano, es que se proclama el Evangelio a los gentiles, y queda como resultado, mi hermano, que los gentiles escogidos son salvos. ¿Y qué pasa después, mi hermano? Que esos judíos entran en celo. ¿Y qué pasa? Son aquellos judíos que hacen parte de ese plan de salvación del Señor, mi hermano, son recibidos a misericordia, reciben el Evangelio, son injertados nuevamente en el buen árbol, mi hermano, y entonces podemos ver que todo este plan, en cada punto, mi hermano, es Dios produciendo estos resultados, mi hermano, poderosos de la salvación, tanto de la plenitud de los judíos, de la plenitud de los gentiles, como de los judíos, mi hermano. Amén. Como de todos aquellos, mi hermano, de todo ese Israel, mi hermano, que Dios está llamando nuevamente a ese buen olivo, mi hermano. Amén. Lo maravilloso de todo esto, mis amados hermanos, es ver cómo Dios manifiesta esta interacción, tanto de la salvación de los gentiles por el rechazo de los judíos, pero a su vez muestra la salvación de los judíos por los celos que les produce el Evangelio. Y esta es la multiforme sabiduría de Dios, donde las palabras
gentiles y de Israel en la sustancia del misterio divino. O sea, ¿cuál es la sustancia del misterio divino? Estar unidos ¿a quién? A Cristo, mi hermano. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? En toda su bendita y gloriosa sabiduría, mi hermano. Sabiduría. Los judíos rechazan, los gentiles reciben el llamado a la salvación por ese rechazo. Los judíos se ponen celosos, y aquellos judíos celosos que hacen parte de ese remanente, mi hermano, vienen, se arrepienten y son injertados al buen árbol, mi hermano, y vemos completamente la interacción maravillosa y la interdependencia de la salvación de los gentiles y de Israel. Por eso, mi hermano, es tan tremendo, mi hermano, esta interdependencia, que todo este plan, mi hermano, que Dios realiza, todo el resultado es de Dios. Pero lo que vemos, mi hermano, es que ni el judío ni el gentil se pueden rechazar. El uno como el otro se necesitan. Y es lo maravilloso. Y Dios los une en un solo pueblo. Entonces, en armonía con la sustancia de este misterio, el apóstol expresa aquí en el versículo 25 que el endurecimiento le ha sobrevenido aparte de Israel. Esto era cierto en el pasado, mi hermano. Es cierto ahora y seguirá siendo cierto en el futuro. Es lo que tenemos que tener en claro. Ese endurecimiento siempre ha sido en el pasado, en el tiempo de Pablo y ahora, mi hermano, en el futuro. Amén. Y no es esto en esencia lo mismo que quiere, que no es esto en esencia lo mismo que decir que un remanente de Israel en cada tiempo es salvo, como la Escritura ya nos lo ha dicho, mi hermano. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la Escritura? Romanos 9:27. Mire lo que dice Romanos 9:27. Ya nos lo ha dicho la Escritura, mire. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, mi hermano. En cada época Dios ha salvado a un remanente de judíos. No a todos. No todos los judíos están en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo, mi hermano? El remanente escogido por gracia. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y como nos lo dice Romanos 11, del 1 al 5, que usted lo puede leer en casa. Amén. Ahora, el rechazo de Israel no es absoluto ni total. Eso tiene que ser claro, mi hermano. El rechazo de Israel no es absoluto ni total. Tampoco es necesariamente definitivo, es parcial. Pablo siente la necesidad de enfatizar este hecho debido a que ciertos gentiles parecían albergar opiniones al contrario. Y por eso Pablo se da la tarea de aclarar esto, mi hermano, tal como se indicó en relación con los versículos del 17 al 24 hace 8 días, mi hermano. Por eso les dice: no quiero que ignoréis este misterio, hermano, para que no seáis arrogantes. Por eso, mi hermano, no tienes que conocer las Escrituras. El que no quiere conocer la Escritura, si es un arrogante. Por eso las Escrituras nos llevan
humildes. Al conocerla, mi hermano, humillarnos y darnos cuenta, como Pablo le está diciendo a los gentiles, dense cuenta, mi hermano, que lo que le ha pasado a Israel, ese endurecimiento, mi hermano, siempre ha ocurrido en toda época. En toda época, mi hermano, tanto en el pasado como ahora como predicador, dice Pablo, y va a pasar en el futuro también, mi hermano. O sea, mis queridos hermanos gentiles, no sean reacios, mis amados, queridos compañeros en la milicia gentil, que sus corazones no les pase lo que les pasó a ellos, de que ustedes se endurezcan y también sean llevados, mi hermano, al endurecimiento y ser rechazados, mi hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Y Pablo continúa diciendo que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, y es muy claro, endurecimiento en qué, en parte, no todos. Cuando dice en parte, mi hermano, quiere decir que no a todos. Muchos fueron endurecidos, pero hay un remanente, mi hermano, que está endurecido, pero que vendrá a la salvación definitivamente, mi hermano, porque es el plan de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 25b es que el endurecimiento parcial de Israel, el endurecimiento de parte del pueblo de Israel, durará hasta que el número total de los gentiles escogidos haya sido reunido en el rebaño de Dios. Y surge la pregunta, ¿y cuándo será que ese número total habrá sido llevado a la salvación en Cristo? Y la escritura es muy clara, mi hermano, en ese punto. Será en el día del glorioso regreso de Cristo. Amén. Hasta el día en que Jesús no regrese, mi hermano, hasta ese día, mi hermano, hasta ese día, hasta que el Señor no regrese, las puertas seguirán abiertas. Amén. Seguirán abiertas. Una vez que Él haya regresado, ya no habrá oportunidad ninguna de aceptar el llamado al Evangelio, porque será completamente el fin de todo, mi hermano. Amén. Como nos lo dice Lucas 17 del 26 al 37, usted lo lee en la casa, y segunda de Pedro 3 del 3 al 9, mi hermano. Amén. Ahora, aquí por ejemplo en la confesión belga, en el artículo 37 dice lo siguiente: finalmente creemos, según la palabra de Dios, que cuando se cumpla el tiempo señalado por el Señor, que es desconocido para todas las criaturas, y cuando el número de los escogidos esté completo, nuestro Señor Jesucristo vendrá desde los cielos, corporal y visiblemente, tal como ascendió, con gran gloria y majestad, para declararse juez de los vivos y de los muertos, quemando este viejo mundo con fuego para limpiarlo. Amén. Por lo tanto, ha quedado claro que el endurecimiento de parte de Israel y la reunión de los gentiles ocurre a la par. ¿Ocurre qué? A la par, mi hermano. En lo que concierne a Israel, este endurecimiento parcial comenzó ya en los días de la antigua dispensación, como nos lo acabamos de leer en Romanos 9:27, lo dice también Romanos 10:16 y 21 y Romanos 11:3. Amén. Y ocurría en los días de Pablo mismo y continuará hasta el cierre de la nueva dispensación, a la
momento el evangelio le es proclamado a los gentiles, algunos lo rechazan, algunos por la gracia de Dios lo aceptan. Mi hermano, al regresar a nuestra consideración de Israel, se hace obvio que si en cada época algunos israelitas son endurecidos, también ha de ser cierto que en cada época algunos son salvos. Y Pablo expresa este pensamiento en palabras que han dado lugar a una gran controversia también. A saber, el versículo 26a. Estos versículos los tienen de muchas controversias, pero cuando vamos realmente al meollo del asunto y lo vemos verdaderamente con una exégesis clara, una hermenéutica clara, mi hermano, entonces todas esas nubes oscuras desaparecen y podemos ver la luz del día con claridad del pasaje. Amén. ¿Y qué es lo que dice? El versículo 26a. Y luego todo Israel será salvo. Para esto vamos a analizar las dos interpretaciones que se han dado en este pasaje. Amén. Hay otra interpretación de Calvino, pero voy a traer las dos interpretaciones que es la común y la que realmente vemos por el texto y lo que Pablo nos está hablando, que es la real. Amén. Entonces, la teoría más popular, y acuérdese que lo que más sea popular y lo que más se ha dicho no quiere decir que tenga la razón, mi hermano. Amén. La teoría más popular es que habrá una gran conversión de judíos al final, ¿qué? De los tiempos. Eso es lo más que se ha dicho. Amén. Amén. ¿De qué es lo que miran allá? Miren acá. Quíteles ahí porque se distraen. Todo Israel. O sea, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que todo Israel indica a la masa de judíos que estarán vivos en la tierra en los tiempos del fin, y el número total de gentiles escogidos habrá sido reunido. Después de ello, la masa de los judíos, Israel en gran escala será salva, y esto sucederá justamente antes o en el momento mismo del regreso de Cristo. Esta es la teoría, la primera teoría, que habrá una gran conversión de judíos antes de la segunda venida, y esto será en los momentos finales del fin. Amén. En el clímax que esté ocurriendo supuestamente todas las tribulaciones, vendrá una conversión en masa de muchos judíos. Con esta interpretación tenemos los siguientes problemas. El primer problema que tenemos es que el contexto indica claramente que al escribir sobre la salvación de los israelitas y de los gentiles, Pablo no limita su pensamiento a lo que sucederá en el futuro, hermano. Si usted ve, Pablo no está hablando de acontecimientos futuros, sino lo que está sucediendo en ese mismo momento. Amén. Él incluye de un modo muy específico lo que está sucediendo en ese mismo momento. Él no dice que eso va a ocurrir en los fines del tiempo, sino que en ese momento se está viendo conversión. ¿De qué? De judíos. Amén. De que habían rechazado, pero él es un claro ejemplo de un judío que había rechazado el evangelio, pero por la gracia de Dios, él entra en arrepentimiento por el Espíritu Santo y recibe este glorioso evangelio. Amén. Y eso lo podemos ver en el versículo 30 y 31 de este mismo capítulo. Amén. Otro problema que tenemos es que el lector no ha sido preparado para la idea de una conversión en masa de los israelitas. O sea,
si nosotros somos lectores de la Escritura, y aún en el tiempo de Pablo, que se daban a la tarea como los bereanos de escudriñar la Escritura, porque hoy tenemos una cantidad de gente que no escudriña la palabra, que no escudriña el mensaje del predicador, mi hermano, sino que todo se lo tragan enterito. Amén. Porque una de las deficiencias que vemos en este ciclo es la falta de lectura de nuestros hijos y de nuestras generaciones, mi hermano. A la gente no le gusta leer. Y le doy gracias a Dios que cada semana me toca leer 100, 150 hasta 200 páginas. Pero para tener la mente bien ocupada, mi hermano, en el estudio de la palabra, en el estudio de la predicación. Por eso antes, un sábado estaba tirado en el suelo diciéndole a Dios: ¿qué predico? ¿Qué predico? Y ahí estaba la Escritura, mi hermano. Se me escondió la palabra y ahí está siempre la palabra, mi hermano. Y a venir a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y por eso el lector no ha sido preparado para la idea de una conversión en masa de israelitas. Por eso, a lo largo del argumento de Pablo, enfatiza precisamente lo opuesto, a saber, la salvación en cada época, pasado, presente y futuro, de un remanente, que es lo que hemos visto, mi hermano. Dios salvando en el pasado, Dios salvando ahora, y Dios va a seguir salvando en el futuro. Amén. Por eso podemos ver pasajes como Romanos 11:5, mi hermano, que nos hablan de esa conversión, mi hermano. Si Romanos 11:26 de veras enseña una conversión en masa de los judíos, no pareciera que Pablo estuviera diciendo, olvidaos de todo lo que os he dicho anteriormente. O sea, olvídense de todo lo que he predicado entonces. Y lo que Pablo nos ha estado enseñando, mi hermano, es que siempre, desde capítulo 9 hasta ahora, es que siempre ha habido un remanente de judíos siendo salvos, injertados al buen olivo. Amén. Y como tercero, mi hermano, si Pablo predice aquí una futura conversión en masa de los judíos, no está contradiciendo sino la letra, al menos el espíritu de su afirmación anterior, que encontramos también en 1 Tesalonicenses 2:14 al 16, que dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a judíos que nuevamente han sido injertados y que han recibido los mismos padecimientos que Pablo ha pasado por predicar este evangelio, mi hermano, y que ahora ellos estaban siendo rechazados porque tenían a Cristo como su Señor y su Salvador, mi hermano. Miren, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, mi hermano, cómo los de la propia nación de Pablo, mi hermano, aquellos que aceptaban el evangelio, usted sabe, cuando un judío en épocas de Pablo y de ellos aceptaban el evangelio, mi hermano, eran expulsados completamente. Y por eso vemos judíos viviendo en la diáspora, como le está pasando hoy a los venezolanos, viviendo en otras naciones, mi hermano,
porque no los querían ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como último, para refutar esta teoría, mi hermano, el contexto que sigue inmediatamente, el versículo 11, 26b y 27, hace referencia a la venida del libertador que apartará la impiedad y quitará el pecado de Jacob. Esto lo vamos a ver en el versículo 27, Romanos 11, 27. Esto lo vamos a ver, mi hermano. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y esto lo toma, mi hermano, como si Jesús fuera a venir, mi hermano, a libertar. Lo toman como una segunda venida, y esto ya ocurrió. Eso lo vamos a explicar dentro de 8 días. Amén. Entonces hace referencia a la venida del libertador que apartará la impiedad y quitará el pecado de Jacob. ¿Y cuándo ocurrió eso, mi hermano? En la primera venida de Jesús. No va a ocurrir en la segunda venida. Esto ya ocurrió, mi hermano. No fue este el propósito de la primera venida de Cristo, mi hermano, pero la interpretación más popular de este pasaje predice una conversión en masa de los judíos en relación con la segunda venida de Cristo. Esta teoría, por consiguiente, no está en armonía con el contexto, pues por estas diversas razones, mi hermano, esta primera interpretación debe de ser rechazada. Amén. Ahora, la segunda, la teoría donde la conversión de judíos se lleva a cabo a través de todas las edades. ¿De todas qué? Las edades, mi hermano. Escuche con atención. La Reina Valera del 60 traduce la frase "kai outos" como y luego, versículo 26, y luego, dando la impresión de que se trata de algo que ocurrirá después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero si eso era lo que Pablo quería decir, muy probablemente habría usado kaitote o ita o epeita, como bien señala San Strong. Esta expresión kaiotos aparece 205 veces en el Nuevo Testamento, y casi invariablemente su significado es y así y de este modo, de esa manera. En otras palabras, Pablo no está hablando de cuándo ocurrirá eso, sino del cómo. No está hablando del cuándo, sino del cómo. El comentario de Palmer Roberts es muy pertinente aquí. Escuchen lo que dice el comentario de Palmer Roberts. Primero, las promesas y el Mesías fueron dadas a Israel. Entonces, en el misterioso plan de Dios, Israel rechazó a su Mesías y fue cortado de su posición de privilegios distintos. Como resultado, la venida del Mesías fue anunciada entre los gentiles. Las naciones entonces obtuvieron por la fe lo que Israel no pudo encontrar al buscarlo en sus propias fuerzas carnales. Frustrados al ver las bendiciones de su reino mesiánico amontonadas sobre los gentiles, individuos judíos son movidos a celos. Consecuentemente, ellos también se arrepienten, creen y comparten las promesas hechas a ellos, y de esta manera, por ese fantástico proceso que continuará a través de toda la edad
presente, todo Israel es salvo. Amén. Entonces, es maravilloso, mi hermano, cómo al ver que el pueblo judío, que es rechazado, Dios lo rechaza por haber rechazado el mensaje del Evangelio, haber rechazado a su propio Hijo, mi hermano, podemos ver cómo ellos se llenan de celos al ver que los gentiles reciben todas las promesas y aquellos, mi hermano, que están dentro del pueblo de Israel, de ese remanente escogido, vuelven y que se arrepienten, vuelven a Dios y son nuevamente injertados en el árbol o en el olivo verdadero. Amén. Y comentando acerca de esta misma expresión que Pablo usa en este mismo versículo 26, dice William Henderson, mi hermano, las palabras "y así" son explicadas por Pablo mismo. Ellas indican de un modo tan maravilloso, un modo que nadie podía haber anticipado, el rechazo mismo de la mayoría de los israelitas, que ocurre una y otra vez a lo largo de la historia. Era, es y será un eslabón en el cumplimiento de la salvación de Israel, mi hermano. Es por eso que Pablo añade en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por lo tanto, en todos los tiempos, mi hermano, Israel, el Israel étnico que rechazó a Dios, mi hermano, el Israel que rechazó en tiempos pasados, en los tiempos de Pablo y en este tiempo, mi hermano, hay siempre que un remanente escogido por gracia que van a pertenecer a ese olivo verdadero. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo aquí con la expresión todo Israel? Mi hermano, a la luz del contexto, muy probablemente Pablo se refiere a la suma de todos los remanentes de israelitas que se han de convertir a través de todas las edades. La plenitud de gentiles escogidos y la plenitud de israelitas escogidos estarán en la presencia del Señor en aquel día, sin que falte uno solo de ellos, a través del proceso que Pablo ha venido explicando en detalle en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Amén. Ese es el significado de esa palabra, mi hermano. Amén. Esa palabra es la plenitud de los gentiles escogidos y la plenitud de israelitas escogidos estarán en la presencia del Señor en aquel día, sin que falte uno solo de ellos, a través del proceso que Pablo ha venido explicando en detalle en el capítulo 9 hasta el 11, mi hermano. Y respecto al significado de será salvo, como lo indica Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hello, para todo aquel que cree, al judío y al gentil. Amén. Para el judío y el gentil, el camino de la salvación es el ¿qué? El mismo. El mismo. En realidad, sus caminos van a la par, mi hermano. La oportunidad de ser salvos terminará para ambos cuando Cristo regrese, como se indicó anteriormente. Estos dos, la plenitud de los gentiles y todo Israel, constituyen un organismo simbolizado por un solo olivo. Debe quedar en claro que si en el caso presente plenitud
debe interpretarse en un sentido ilimitado, lo mismo vale para todo, para el de todo Israel. Amén. También tiene un sentido ilimitado. Por lo tanto, concluyo en esta mañana. Escuche, mi hermano. Por lo tanto, podemos concluir de este conflicto que se ha manifestado en los diferentes tiempos de la iglesia, que Pablo aquí no está hablando de una gran conversión de judíos al final de los tiempos, sino como lo ha desarrollado desde el capítulo 9, 10 y 11, de esa conversión de judíos en todas las edades de todos los tiempos, ese remanente escogido de israelitas, y que al mismo tiempo, cuando llega el mensaje a los gentiles por el rechazo del pueblo de Israel, Dios sigue con su maravilloso plan que no se detiene, y mientras los gentiles obedecen a la fe y se convierten los judíos, son movidos